Hola a todos, mi nombre es Mario Rodríguez y en este video les explicaré el desarrollo del ejercicio propuesto para el laboratorio de aplicación AEC y DAC y memoria ROM de la asignatura de Electrónica Digital 2 dirigida por el ingeniero Hilbert Ruge. Ok, para esta ocasión nos pedían hacer el acondicionamiento de un sensor de distancia, el cual es de referencia GP2D12 con el fin de poder visualizar el valor de la medición en unos displays 7 segmentos. Entonces, iniciaré explicándoles cómo desarrollé el bloque de adecuación de señal. Para este bloque de adecuación de señal usé una hoja de Excel con el fin de capturar todos los datos que arrojaban el voltaje de salida del sensor. Entonces, variando la distancia, acá 0.5 centímetros, tomé el valor de voltaje a la salida, de un rango desde 10 centímetros hasta 80 centímetros. Luego, lo que hice fue realizar la gráfica de esos datos para observar qué comportamiento tenía. Entonces, pude notar que la gráfica tenía un comportamiento exponencial. Entonces, para linealizar este sensor, lo que hice fue usar un amplificador operacional en configuración de logaritmo con el fin de que al aplicar una función de logaritmo a esta ecuación exponencial eh, iba a linealizar un poco más la salida de voltaje del sensor. Entonces, la configuración es la siguiente. Acá se compone del amplificador, de un diodo y de una resistencia. Esto está en una configuración no inversora. Por lo tanto, el voltaje de salida en este nodo iba a ser un voltaje negativo. Entonces lo que hice fue volver a variar de 10 en un rango entre 10 y 80 centímetros con pasos de 0.5 y tomar el voltaje a la salida de la configuración del amplificador logarítmico. Bien, entonces con la configuración del amplificador eh, logarítmico obtuve esta gráfica, en la cual se puede observar que solamente para un rango entre 10 a 25 centímetros aún se presenta un poco de curvatura en la gráfica. Eh, la otra consideración es, pues ya lo mencionado, que el voltaje de salida era negativo. Por lo tanto, debía hacer una etapa de ajuste de offset con el fin de poder amplificar este voltaje en el rango pedido, que eran entre 0 y 5 voltios, los cuales correspondían 0 voltios para 10 centímetros y 5 voltios para 80 centímetros. Bien, después de haber linealizado la salida del sensor, entonces ahora lo que corresponde era adecuar la señal entre un rango de 0 a 5 voltios. Entonces lo que hice fue eh, realizar un ajuste de offset eh, teniendo en cuenta los valores de voltaje de salida en la tapa del amplificador en configuración logarítmica. Entonces lo que hice fue eh, restarle el menor valor de estos dos voltajes, el cual es de 555 milivoltios. Entonces, al realizar el producto entre los signos acá, me iba a quedar que este valor de voltaje se iba a sumar. Por lo tanto, mis nuevos voltajes serán que a 10 centímetros 0.066 voltios y a 80 centímetros 0 voltios. Entonces, para esta configuración, el cálculo de las resistencias pues no era necesario, debido a que como solo depende de los voltajes de entrada en el amplificador, entonces podía asegurar que todas las resistencias tuvieran el mismo valor y esto no me iba a afectar en nada. Luego hacía una etapa de ajuste de ganancia, entonces calculaba la ganancia de acuerdo a la diferencia de voltaje salida sobre la diferencia de voltaje entrada. Esta ganancia me da 75.75. Entonces hay que comprobar que los voltajes de salida no superen el voltaje de polarización del amplificador. Al realizar esto se comprueba que efectivamente con esta etapa de ajuste de ganancia ya damos eh, los voltajes requeridos a la salida, los cuales son de 0 y 5 voltios.
Por último, para esta etapa de ajuste de ganancia, entonces lo que hacía falta era calcular las resistencias. Entonces usé una configuración inversora, con lo cual pues la ecuación que rige esta configuración es la siguiente: B sub 0 sobre B sub i igual a menos la resistencia de retroalimentación dividido en la resistencia que está conectada entre la terminal de entrada, el voltaje entrada, y el amplificador. Al asumir que la resistencia de retroalimentación es de 12 kiloohmios, RA iba a ser aproximadamente igual a 159 ohmios. Por lo tanto, el bloque de adecuación de señal es el siguiente. Este sería todo el bloque que corresponde a la adecuación de señal. Acá a la final está nuestro voltaje entre 0 a 5 voltios. Luego de tener el voltaje de salida en la etapa de adecuación de señal, entonces nos pedían que ese voltaje fuera introducido a un conversor analógico digital, el cual era de referencia 0804. Para cada uno de los parámetros o de las conexiones que íbamos a tener en cuenta de este conversor, nosotros las tomamos de acuerdo a la hoja de especificaciones. Entonces estas eran las configuraciones que nos pedían para cada uno de los puertos. Bien, luego de esto, pues acá estaba llegando en nuestro voltaje del bloque de adecuación de señal, y acá íbamos a tener en nuestra salida de 8 bits. Entonces lo que hice fue capturar cada una de las salidas variando con pasos de 0.5 centímetros. Tomé cada una de las configuraciones de los bits y realicé la siguiente tabla. Y esto para que me quedara más fácil a la hora de que cuando fuera a programar la memoria ROM sepa a qué corresponde cada valor de acuerdo a su posición. Entonces digamos, ya sabía que en la posición 6 para la ROM que iba a controlar las unidades, como las llamé, debía guardar el valor de 5 o el carácter 5 que se puede visualizar en los display 7 segmentos. Bien, luego entonces pasamos ahora a cómo hice la configuración o la programación de la memoria ROM. Para la configuración de la memoria ROM, lo que hice fue usar el software o el programa Max Loader. Acá seleccioné ya como aparece el dispositivo, el cual es de referencia 2764, y luego lo que hice fue editar cada una de las posiciones. Entonces realicé ese paso considerando que para la visualización de la distancia en los displays se debe considerar que necesitamos 3 memorias ROM, las cuales van a controlar las décimas, las unidades y las decenas. Entonces debía hacer 3 programas o 3 archivos para cada una de las memorias. Por eso la tabla que les enseñé anteriormente me ayudó muchísimo para saber y en qué posición, de acuerdo al conversor AS, a las salidas, de acuerdo a las combinaciones, en qué posición iba a tener que guardar cada uno de los datos en las memorias. Ahora veremos el funcionamiento. Bien, entonces acá, como pueden observar, tenemos las 3 memorias ROM. Este tipo de memoria es una memoria EEPROM, la cual nos indica que pues es una memoria programable borrable. Esto quiere decir que si yo necesitara de otro programa y necesito de estas memorias, perfectamente puedo volver a reescribir o a configurar dichas memorias, pues solamente seleccionando la asignación o la programación hecha en el software Max Loader, en mi caso. Bien, entonces el funcionamiento es el siguiente. Además, me quise añadir
estos displays de 16 segmentos para poder saber qué es lo que el dato que nos están dando y las unidades. Entonces nos indicaban que con pasos de 0.5 se tenía que poder visualizar. Bien, entonces este sería el funcionamiento del ejercicio propuesto para poder visualizar el valor de distancia dado por el sensor GP2D12. Bien, eso es todo por el video. Espero haya sido de su agrado y hasta la próxima.